Hola, gente, ¿me extrañaron? Traje la segunda parte de un iceberg. Si no se vieron la primera parte, tranquilos, no pasa nada. Yo creo que no es necesario porque literalmente se dividen, ¿no? Desde lo más soft a lo más fuerte. Y literalmente este video tiene lo más fuerte. Vamos a continuar con el iceberg de caníbales. Entonces, vamos a primero tomar fuerzas, ¿vale? Porque es de caníbales. Así que si tienen un estómago débil o si están comiendo, igual y mejor comen y luego ven el video. Sin nada más que decir, bienvenidos a la segunda parte del iceberg de caníbales. Síganme en Twitch, estoy con Natalan. Si no quieren Twitch, síganme en Instagram. Estoy como @Natalan, ¿vale? Les mando un beso. ¡Mua! Comenzamos, chicos. Catherine Knight vivió una vida marcada por la violencia familiar y abusos sexuales de sus familiares desde temprana edad. En febrero del 2000, tras un encuentro íntimo, Casi todos los caníbales han empezado a ser caníbales por algo raro de la familia, por algo del papá, por algo del tío, de la madre, de lo que sea, pero más digo, al menos en este iceberg. 37 veces a Thomas Price. ¿37 Luego, veces? Lo decapitó. Preparó el plato del horror e intentó quitar la vida. Fue condenada a cadena perpetua y nunca confesó su atroz crimen. El operativo policial fue grande para un pueblo del interior de Australia, muy alejado de Sydney. Verga. Se acercaron a la casa de Catherine Knight, la mujer que trabajaba en el frigorífico de la zona. Los compañeros de trabajo de la víctima alertaron a las autoridades. Los agentes Y se ve buena persona, Tiene cara como de agradable, como que te invita a un té y te da galletas. rompieron la puerta y entraron sin que nadie ofreciera resistencia. Una mujer dormía con un cuerpo a su lado y en un charco de sangre oscura. Esto no era todo. Lo que vieron los oficiales después no lo imaginaron ni en el peor de sus pesadillas. Oh, no. Es el crimen más aberrante de la historia de Australia. Catherine Knight trabajaba en un matadero y hace unos 23 años, en febrero del 2000, apuñaló 37 veces a su amante luego de una supuesta discusión. Pero la mujer fue más allá. Decapitó y cocinó la cabeza de Thomas Price. Catherine cortó la cabeza de Price, como si se tratara de uno de las vacas que pasaban por sus manos todos los días. La asesina hirvió su cabeza en una olla. Todo indica que Pero la mitad de lo que dice está censurado por todo lo que hizo la chava. comió parte del preparado, aunque ella nunca lo confesó. Además, había preparado 2 platos para los hijos de su víctima que no se encontraban en la casa en el momento del crimen. Cuando llegó la policía, alertada por los amigos de Price, encontró una escena que aún a los oficiales más experimentados los hizo vomitar del asco y el horror. Ok, entiendo que tú quieras ser caníbal, pero ¿por qué carajo le darías carne humana a los hijos del güey? Sobre la mesa de la cocina había lo que parecían ser bifes con una guarnición de vegetales. Era carne de su amante. En el living había un cuerpo desollado por alguien con experiencia. Había sido Catherine. Ella, ¿no? La mujer Sí. colgó a su víctima como si fuera un animal de los que cortaba en su trabajo. La víctima había sido apuñalada al menos 37 veces. La ferocidad del ataque hizo difícil contar el número de heridas exactas. Muchas de las laceraciones eran profundas. Se golpearon órganos vitales como los pulmones, el hígado, los riñones y la aorta, según la autopsia posterior. Pero antes de llegar Ya, igual, ya te digo yo que con 37 puñaladas está difícil que no le atine a un órgano importante, a ese final trágico, incluso antes de este espeluznante asesinato, la vida de Catherine Knight estuvo marcada por la violencia y el abuso sexual. Una espiral de violencia acumulada que desencadenó uno de los crímenes más atroces de Australia. Catherine nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, un pequeño pueblo de Australia. Es hija de Barbara Rowan y Ken Knight. La infancia de Catherine estuvo cargada de violencia. Verga, sí. Su padre era alcohólico y la pequeña presenció varias veces como su mamá era abusada por ese hombre que llegaba pasado de alcohol. La propia Knight afirmó años después desde la cárcel que varios miembros de su familia la agredieron sexualmente hasta los 11 Puta. años. Oigan, pero a ver, les pregunto yo. Igual y esta pregunta es un poquito sensible. ¿Ustedes creen que merecía la cárcel? Los agarré en curva, En la escuela, Knight le hacía bullying violento a los niños más pequeños. Sin nunca haber aprendido muy bien a leer y a escribir, fue pasando de grado. Aún así, dejó el colegio a los 15 años para trabajar en una fábrica de ropa. Un año después, consiguió el trabajo de sus sueños en un matadero. Le tocó la sección de cortar las vísceras de los animales. Catherine Knight amaba tanto su trabajo que colgó su primer juego de cuchillos de carnicero sobre su cama. Mientras trabajaba en frigorífico, Knight conoció a David Kellett, un alcohólico furioso muy parecido a su padre, que era propenso a pelearse cada noche que se iba de bares. Acostumbrada a este tipo de violencia, Knight sorprendió a su nuevo novio cuando se unió a una de sus peleas de borrachos. Mientras su pareja forcejeaba
¿Qué? O sea, tipos estaban peleando y ella llegó a meterse a la pelea. Jeaba con un hombre que lo había mirado mal, ella le partió un envase de cerveza en la cabeza. En 1974, Catherine lo convenció para que se casaran, después de pedírselo varias veces. Tenso. Kellett estuvo muy intoxicado todo el tiempo, y su suegra incluso le advirtió sobre el temperamento de su hija, diciendo que Knight tenía un tornillo suelto en la cabeza. Esa frase repiqueteó en la mente del novio hasta que pudo comprobarlo. En su noche de bodas, Knight y Kellett tuvieron sexo como casi todas las parejas. Pero cuando se quedó dormido, Knight quería seguir en la maratón sexual y no estaba de acuerdo con el agotamiento de su nuevo esposo, ¿Qué? Ok, espérate, ya te estás pasando un poco de verga, ¿no, amiga? por lo que comenzó a estrangularlo. Kellett se despertó y logró luchar contra Knight. Aunque ella intentó matarlo solo un día después de casarse, el matrimonio duró 10 años más, entre peleas e... Hermano, que esto es surreal, surreal, ¿eh? Imagínate tú que el primer día de tu boda te haya intentado matar tu señora porque no le diste más sexo. intentos de asesinato de la mujer. Catherine siempre frenaba un segundo antes de que su marido deje de respirar. Entonces, el hombre terminaba tosiendo en la cama y ella le pedía perdón. Kellett se pasaba varias noches sin dormir en su casa. Después de descubrir una infidelidad, Knight colocó a su bebé de 2 meses en las vías. La formación nunca pasó esa noche y el bebé se salvó. En ese momento, le diagnosticaron depresión posparto después Porque tu novio te engañó, creíste que lo más chingón que podías hacer para vengarte era poner a su propio bebé en las vías del tren. de que testigos la vieran empujar y balancear violentamente a su segundo hijo en un cochecito por las calles del centro del pueblo australiano de Tenterfield. Kellett se alejó de su vida una tarde en la que subió sin despedirse a su auto y nunca más se lo vio en el pueblo australiano. La mujer culpó al mecánico que le reparó el vehículo y hasta llegó a amenazarlo de muerte. En 1986, Catherine se enamoró de David Saunders, un minero local. A los pocos meses, Saunders se mudó con ella y sus 2 hijas. Sin embargo, mantuvo Saunders, no sabes en qué te metiste, bro. su departamento de soltero y Knight sospechaba que allí llevaba a sus amantes con las que le era infiel. En un momento, la mujer cortó la garra de su perro cachorro frente a él solo para mostrarle de lo que era capaz. Con el animal que chorreaba sangre, Catherine le gritaba que no se atreva a engañarla. Que era capaz de cualquier cosa por amor. Pese a la violencia, la pareja siguió junta y hasta tuvieron una hija. ¿Qué les pasa a estos hombres? Me sorprende que todos y cada uno de ellos haya decidido quedarse con esta ninfómana psicótica a pesar de todo lo que hizo. Sin embargo, Saunders dejó a Knight poco después del nacimiento de la nena porque la mujer había intentado matarlo con unas tijeras. Catherine salió un tiempo con John Chillingworth. Permanecieron juntos durante 3 años y tuvieron un hijo, Eric. Todo terminó cuando su pareja descubrió que Knight tenía una aventura con Thomas Price. Llegaba el momento en que Catherine iba a tener su noche de terror con su última pareja. Todo iba bien con Price y Catherine parecía haber olvidado su pasado. Sus compañeras del matadero decían que estaban frente a otra mujer. Pero todo cambió cuando Thomas se negó a casarse. Volvió la violencia. Knight fue hasta la empresa minera en la que trabajaba su pareja y lo acusó de robarse cosas de la empresa. A Price lo echaron del trabajo. Hubo varias idas y vueltas. Pero la pareja siempre volvía a empezar, hasta que llegó febrero del 2000, el año en que se desencadenaría el horror. Una discusión entre Thomas y Catherine culminó cuando ella intentó apuñalarlo en el Bro, de lo que se salvaron todos los demás, ¿eh? Este fue el cabrón que se llevó la lotería, pero los otros se salvaron. pecho. El hombre fue a la justicia y logró una orden de restricción. Intentaba mantener a sus hijos a salvo y lejos de la violencia de la mujer. Hacia fines de mes, Price dejó entrever que estaba preocupado por su seguridad. Les dijo a sus amigos que si alguna vez desaparecía era porque Knight lo había matado. Viste las señales desde el principio. Sin embargo, cuando estaba solo en su casa se reencontraba con Catherine. El 29 de febrero de 2000, año bisiesto, Price llegó a casa y siguió su rutina habitual de fumar un cigarrillo en la puerta mientras charlaba con algunos vecinos. En tanto, Catherine se metió en la casa de su amante. Mientras Thomas dormía, comió algo de la heladera y prendió por unos minutos la televisión. Despertó a Price, quien se vio sorprendido por la situación. Y la pareja hizo el amor esa noche por última vez. Catherine Knight no podía dormir, su cabeza Hermano, es estupidísimo. ¿En serio? iba a 1000. Ya sabía que esa sería la última noche con Thomas. Así que tomó un cuchillo de carnicero que había dejado al lado de la cama y apuñaló
a Price 37 veces. Según la evidencia, la víctima Después de follar. se despertó durante el ataque, pero no pudo luchar frente a la ferocidad del ataque. Knight arrastró el cuerpo de Price escaleras abajo hacia la zona del living y la cocina. Lo destruyó y lo colgó de un gancho para carne que se había robado del matadero. Luego, lo decapitó y cortó pedazos de su cuerpo para cocinarlos en una olla en la que puso papas, calabaza, remolacha, repollo y salsa de tomate. Se preparó un plato, aunque el contenido medio desechado que se encontró más tarde en la escena del crimen sugiere que no pudo terminar su comida. Luego se acostó junto al cadáver decapitado de Price, tomó una gran cantidad de pastillas y se desmayó, pero no logró quitar la vida como era su intención. Los amigos de Price hicieron caso a su advertencia. Varios lo llamaron esa mañana Vaya que los amigos le estaban pip, 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 llamando. y al no contestar el teléfono, avisaron a la policía. Los patrulleros rodearon la casa y derribaron la puerta. Allí empezaron a ver parte de la escena de un crimen atroz. Parte del cuerpo colgado, los charcos de sangre y el olor que llegaba de la cocina. Una vez que se despertó, Catherine afirmó no tener ningún recuerdo de lo sucedido la noche anterior. Los agentes con la cara tapada con pañuelos y muchos con los ojos llorosos, llegaron hasta la cocina. Allí el horror siguió y hasta fue peor. La sangre se mezclaba con un olor que mezclaba el aroma de un guiso con lo putrefacto de la sangre y la carne. Los agentes hallaron la cabeza de Price que hervía en una olla junto con las verduras. Sobre la mesa, había 2 platos servidos, cada uno etiquetado con un nombre. Por suerte los menores no estaban en la casa esa noche. Knight había planeado entregar las partes del cuerpo de su víctima a sus hijos. La mujer fue condenada a cadena perpetua y el juez dejó escrito en la sentencia que no hay ninguna posibilidad de darle la libertad condicional. Tuviste la oportunidad de irte a la verga como 3 veces y aún así decidiste quedarte, huevón. Catherine morirá en la cárcel. Sin embargo, hasta el día Eso le da igual, ella quería morirse de todas formas. de hoy, la mujer mantiene su inocencia y se niega a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Está loca esa mujer, está loquísima. Ok, escala 2, gente. A ver qué traen preparado para nosotros, ¿eh? José Luis Calva Cepeda. ¿Se apellida Calva? Lo bueno es de que no es calvo, ¿eh? En serio. Nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Tuvo una infancia difícil y conflictiva, viéndose esto aumentado al quedar huérfano de padre a los 2 años. Ya en la juventud había abusado sexualmente de una niña. Obviamente, este patrón de comportamiento inadaptado lo siguió manifestando en su vida adulta, esto a través del maltrato que le propinaba a su cónyuge, hasta que la relación terminó en divorcio. El caníbal de la Guerrero se decía poeta, periodista, actor, curandero. Escribió Caníbal de la Guerrero. una decena de novelas, varias obras de teatro, aunque su especialidad era la poesía. De hecho, se ganaba la vida vendiendo sus obras por las calles, recitando poemas y monólogos en cafés y haciendo limpias. En total 3 fueron las víctimas del caníbal de Guerrero. El modus operandi era el mismo. Las cortejaba a través de poemas, manteniendo un aire de misticismo, enfocándose en mujeres tímidas y solitarias. Las forzaba a ver pornografía zoofílica y tener relaciones Espera. Dije las forzaba a ver pornografía. Dije, o sea, eso está re mal, ¿no? Pero luego, fílica. ¿Perdón? masoquistas, que incluían ritos de brujería. Después de meses de relación las mataba estrangulándolas, las mutilaba, se comía algunas partes, cocinadas, y se deshacía de los cuerpos. Fue detenido el 8 de octubre de 2007. Y ahí ya tiene una cara de loco terrible, ¿eh? Ahí ya está. Ya se le nota, hermano. Ya está en la decadencia total este hombre. Debido a que una señora denunció la desaparición de su hija, señalando que sospechaba del novio de esta, José Luis Calva. La policía se dirigió al departamento de Calva, ubicado en la colonia Guerrero, cerca del Tianguis del Chopo. Este les dio el acceso a los policías. Un descuido se quiso escapar por la ventana, cayendo del 2º piso, siendo detenido y atendido por la Cruz Roja. En este departamento la policía encontró el tronco de la desaparecida, oculto dentro de un closet, además de otras partes en el refrigerador, huesos humanos en una caja de cartón y restos de carne guisada en un sartén, la cual se comprobó que era de origen humano. Se encontró diverso material pornográfico, material de brujería, películas de contenido violento y fotocopias de sus textos. Después de recuperarse de sus lesiones, fue internado en el reclusorio Oriente en espera de su proceso. En ese lugar escribía poemas que los otros reclusos le pedían para sus parejas a cambio de dinero, el cual utilizaba para comprar drogas. Ahí se le veía la cara como de que la decadencia total llegó a su vida y lo tomó por completo. Pero en algún momento llegué a escuchar también yo que la carne humana eventualmente te pone así como loco.
todo. O me lo saqué del culo porque jugaba de Forest y cada vez que comías carne humana, había como que la esquizofrenia en el juego. Finalmente, el 11 de diciembre de ese año el caníbal de Guerrero se quitó la vida con una soga en su celda, utilizando para ello un cinturón. Sus familiares nunca creyeron esta versión y suponían un homicidio por parte de otros reclusos, debido a que Calva no podía pagar las cuotas que le cobraban. Verga, se lo chingaron en la cárcel. Yo también creo que esa es la historia real, ¿sabes? Los hermanos Mohammad Arif Ali, de 35 años, ¡Son de la India! No me sorprende mucho, la verdad, ¿eh? y Mohammad Farman Ali, de 30, residente Espera, ¿no son de la India? ¿Son de Pakistán? Verga. Quizás se fue un poco racista. Mohammed es el nombre más común en la India. Por eso los confundí. desde la ciudad de Darya Khan, en el interior de Pakistán, fueron detenidos tras un escalofriante descubrimiento. La policía encontró la cabeza de un niño de 3 años en la casa que compartían, desencadenando una investigación que reveló sus horripilantes prácticas. Este no fue el primer encuentro Verga. de los Ali con la ley. Anteriormente, habían sido encarcelados durante 2 años por actos de canibalismo, pero fueron liberados en 2013. Sin embargo, los disturbios en su vecindario pronto atrajeron la atención nuevamente hacia ellos. O sea, son como adictos, ¿no? Estos tipos. Tienen que estarse, en lugar de metiéndose droga, tienen que estar comiendo carne humana. Según las autoridades, los hermanos habían desenterrado más de 100 cuerpos del cementerio local para alimentarse de ellos. Los vecinos, perturbados por el inusual olor que emanaba de la casa de los hermanos, alertaron a las autoridades, lo que llevó al allanamiento de su residencia. Amer Abdullah, jefe de la policía local, relató el macabro descubrimiento. Los residentes se quejaron del hedor que salía de la casa de los hermanos. El lunes por la mañana fuimos al lugar y encontramos la cabeza de un niño pequeño. Fuck. La presunta reincidencia de los hermanos condujo a la detención inmediata de Arif, mientras que las autoridades están en busca de Farman, quien no estaba en el domicilio en el momento del allanamiento. Se fue a Se la verga. sospecha que podría haber regresado al cementerio en busca de más cuerpos. Este no es el primer encuentro de los hermanos con la ley. Hijo de puta, se iba al cementerio a agarrar cuerpos que no estuvieran tan podridos y así, ya como medio podridos, se los comía. En 2011, fueron condenados por exhumar el cuerpo de una mujer de 24 años. Las partes del cuerpo fueron halladas en ollas que los hermanos utilizaban para cocinar. Este atroz acto reveló una macabra costumbre. Ambos estaban casados y tenían hijos, pero sus esposas decidieron dejarlos y huyeron antes de que fueran detenidos. ¡Qué miedo! Robert Maudsley, de 68 años, ha sido catalogado como el recluso más peligroso de todo el Reino Unido. Encerrado en Tiene mi pelo. una celda de cristal y completamente aislado desde 1979, Maudsley ingresó en prisión en 1974 por el asesinato de John Farrell, de 30 años, y en 1979, perpetró 3 asesinatos más en la cárcel, lo que llevó a las autoridades británicas a tomar medidas extremas. En prisión, acabó con la vida de David Francis, un abusador de niños convicto. ¿Podría decir que es antihéroe? Sidney Darrow, sentenciado a cadena perpetua por el homicidio involuntario de su esposa Blanche. Y No, William Robert, no. Es villano, es villanísimo. condenado a 7 años por agresión sexual a una niña de 7 años. Por tales actos, ganó el sobrenombre de Aníbal el Caníbal en los años 80, alimentando los rumores de que había consumido el cerebro de una de sus víctimas y declarando abiertamente su disposición a volver a matar si alguna vez fuera liberado. La historia de Maudsley se presenta en un nuevo documental de Channel 5, donde su sobrino Gavin, de 40 años, ofrece su testimonio, describiendo a su tío como una persona culta y de voz suave. Además, revela que su tío está feliz y satisfecho de estar aislado del resto del mundo. Debido a su extrema peligrosidad, Maudsley no ha obtenido ningún permiso para relacionarse con otros seres humanos, lo que llevó a las autoridades británicas a construirle una celda especial. Esta celda, de 5,4 metros de largo por 4,5 metros de ancho, Oye, está bien su celda, ¿eh? Buen tamaño. Es una habitación máster, cabrón. está hecha de metacrilato a prueba de balas, con muebles de cartón y el inodoro y el lavabo firmemente atornillados al suelo para prevenir cualquier intento de uso como arma por parte de Maudsley. Apodado Tío Bob, Maudsley asesinó a John Farrell a los 21 años después de que Farrell mostrara fotografías de niños que había abusado sexualmente. Hijo de puta. Luego de entregarse a la policía y confesar el crimen, fue enviado al hospital Broadmoor, donde los crueles acontecimientos continuaron. En 1977, junto a su compañero de prisión David Chisman, Maudsley acabó con la vida de David Francis. Trasladado a HMP Wakefield en 1979, Maudsley llevó a cabo otros 2 asesinatos y fue condenado a cadena perpetua.
Desde entonces, ha permanecido aislado del mundo exterior. En el inicio del siglo XXI, Maudsley solicitó morir, pero su petición fue denegada. Hijos de En puta. una Literalmente es él. La muerte es demasiado buena para él. carta, argumentó que era injusto mantenerlo encerrado 23 horas al día y que el Estado británico tuviera que financiar su subsistencia cuando él prefería no continuar viviendo. En esa misma carta, pidió un periquito como mascota, una televisión y cintas de música para mantenerse al tanto de los acontecimientos externos y educarse a sí mismo. Concluyó Dios. su carta solicitando una cápsula de cianuro para acabar con su vida sin demora y dejar de representar un problema para la sociedad. Sin embargo, sus peticiones fueron ignoradas ¿Otra vez? ¿Lo ignoraron? Si se quiere morir, denle una cápsula y ya está. y Maudsley continúa aislado del mundo en su celda de vidrio. Lo mantienen vivo para que sufra el cabrón, ¿eh? Peter Bryan. Un asesino caníbal que aterrorizó Londres, Inglaterra, entre 1993 y 2004, había sido recluido en hospitales psiquiátricos. Sin embargo, sus crímenes se volvieron aún más atroces. Su primera víctima fue una mujer de 21 años a quien Bryan golpeó en la cabeza alrededor de 6 veces con un martillo en 1993. El asesino, apodado Pekish Pite, se declaró culpable de homicidio por motivos de responsabilidad disminuida. Bryan pasó 8 años en el hospital psiquiátrico Rampton, hasta que se le permitió reintegrarse a la sociedad. Después de 2 años en libertad, sin la supervisión adecuada, asesinó a su amigo Brian Cherry, de 43 años, Y era su amigo, ¿eh? en el este de Londres. Bryan cortó los 2 brazos de la víctima y una de sus piernas. Pero la acción más macabra la realizaría después de seccionar las extremidades. Pekish Pite abrió el cráneo de Cherry y extrajo parte de su cerebro para freírlo y comerlo con mantequilla. No Cuando me la jodas. policía llegó a la escena del crimen, encontró a Peter Bryan con las manos y la ropa manchadas de sangre. Asimismo, encontraron un cuchillo y un martillo, ambos manchados de sangre. Me comí su cerebro con mantequilla, fue muy bueno, dijo a los oficiales, según informó el Daily Mirror. Después de una estancia en la prisión de Belmarsh, donde fue descrito como extremadamente peligroso, Bryan fue readmitido en un hospital psiquiátrico, esta vez en Broadmoor, el 15 de abril de 2004. Sin embargo, 4 días después de su ingreso, se le permitió mezclarse con los pacientes bajo observación general, después de haber estado aislado. El asesino había persuadido al personal de que no representaba una amenaza. Fue considerado agradable y cooperativo. Bryan aprovechó el descuido del personal y estranguló a Richard No. Lowell, un paciente de 60 años, en una Bro, le dieron literalmente un gramito de confianza y demostró que ni así es una persona de confianza. investigación en 2012. Peter Bryan declaró que golpeó la cabeza de Lowell contra el suelo y le ató una ligadura al cuello para que no hiciera ruido. Bryan le había confesado a la enfermera Jaunie Fisher que atacó a Lowell porque quería comérselo. No. La nueva víctima de Pekish Pite murió 41 días después, debido a las lesiones en su cabeza. A la Al mierda. concluir la investigación, el jurado determinó que el estado mental de Bryan no se había examinado adecuadamente antes de su liberación del aislamiento el 19 de abril de 2004. Mientras tanto, Peter Bedford, juez de Berkshire, describió a Bryan como escalofriante y manipulador. Tras declararse culpable de los homicidios de Cherry y Lowell, Bryan fue condenado a cumplir 2 cadenas perpetuas en prisión. ¿Qué te digo yo? O sea, no eres de confiar, hermano, eres un imbécil. Vamos en la última recta de este iceberg, gente. Creo que no se podría poner peor, en serio. Hemos visto de todo acá. Armin Meiwes es conocido por haber sido uno de los criminales más sádicos conocidos en la historia. Si bien solo llegó a acabar con la vida de una víctima, este episodio fue tan crudo y sangriento que dejó una huella perenne en la sociedad. Los medios apodaron a este asesino como el caníbal de Rotemburgo. El criminal asesinó y descuartizó a un hombre al que contactó por internet con la intención de satisfacer sus oscuras fantasías sexuales. Armin Meiwes tuvo una infancia aparentemente normal. Estaba rodeado de su familia, con la que vivía en una casa en el campo rodeado de animales. Sin O sea que él no fue abusado de su padre, de su tío, ni un poquito, ni un poquís. ¿Quería ser caníbal? embargo, cuando aún era muy joven su padre y hermanos abandonaron el hogar. Entonces, Meiwes quedó junto a su madre, una mujer extremadamente fría y controladora. Esto le condujo a un gran sentimiento de soledad, hasta el punto que llegó a crearse un amigo imaginario al que Ah, bueno, entonces no hubo abusos, pero hubo abandonos. consideraba su hermano.
Ya siendo Digo, tampoco es excusa, ¿no? Si hubiera un caníbal por cada papá que nos abandona. adolescente, Meiwes comenzó a sentir atracción sexual hacia esa figura imaginaria, así como hacia otros jóvenes. Experimentaba un fuerte deseo de unirse con esas personas que le atraían, hasta el punto de ansiar el comérselas para alcanzar una unión absoluta. Ya en la edad adulta, toma la decisión de alistarse en el ejército. Contra todo pronóstico, se convierte en una persona querida y reconocida por sus compañeros. Wow. En esta época sus ideas sexuales parecen estar en un segundo plano, al mismo tiempo que su soledad deja de ser tan acusada. Una década después de iniciar su servicio militar, decide abandonar el ejército para cuidar de su madre. Finalmente, esta fallece. Se despiertan sentimientos encontrados en Meiwes, quien siente alivio a la vez que una enorme soledad. Y ahí poco a poco empieza a formarse. Es en este punto cuando toma la decisión de buscar contactos por internet con el fin de poner en práctica el canibalismo. Encontrar a su víctima definitiva no fue tarea sencilla para Meiwes. Comenzó contactando con un cocinero, quien le ofrecía a 2 de sus ayudantes como posibles sujetos del crimen. Sin embargo, las víctimas no se encontraban del todo seguras de dar el paso. Esto fue decisivo para que Meiwes se echara atrás, pues para él practicar el canibalismo requería que la otra persona desease plenamente ser comida. Fue después de este primer intento que el asesino conoció por internet a Bernd Jürgen Armando Brandes, un ingeniero residente en Berlín. Este confesó a Meiwes que era bisexual y que solía disfrutar de prácticas masoquistas en su vida sexual. Finalmente, ambos hombres se citaron personalmente para poner en práctica la acción caníbal. Brandes se encontraba bajo los efectos del alcohol y los medicamentos. En ese estado, asegura no sentir ningún tipo de dolor. Entonces, pidió abiertamente a Meiwes que le amputase el pene. El asesino no solo cumplió su petición sino que además decidió ingerirlo. Después Quizás esta es una señal para que sepas que es demasiado internet por hoy. Meiwes descuartizó a la víctima, registrando Imagínate que el chabón diga... Córtame el pene. además en vídeo la macabra escena. Por si no fuera suficiente, decidió almacenar la carne sobrante para consumirla en los días siguientes. El hecho de que Meiwes solo llegara a cometer un asesinato no fue una decisión suya. En realidad, el asesino caníbal planeaba seguir con sus atroces prácticas. Por ello, después de acabar con la vida de Brandes, intentó perpetuar su búsqueda de nuevas víctimas en la red. Fue esto lo que, paradójicamente, le llevó a ser capturado por las autoridades. Uno de los miembros del foro donde Meiwes aseguraba haber comido carne humana fue quien dio la alerta, de forma que la policía logró arrestarle un año después del asesinato de Brandes. Este macabro crimen conmocionó a la sociedad alemana, pero también sirvió como fuente de inspiración para grupos musicales del género metal. Ay, En torno a este ¿Cuándo no? Bola de edgys. asesinato caníbal, se han compuesto canciones y temas varios, algo que fue denunciado por el propio asesino. Sin embargo, sus acciones legales no dieron ningún fruto para él. El caso Meiwes no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a los profesionales que formaron parte del procedimiento judicial. En contra de lo esperado, los psicólogos y psiquiatras que evaluaron al asesino concluyeron que este no padecía ninguna enfermedad mental. Es decir, Meiwes actuó siendo plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Desde la fiscalía se intentó juzgar por asesinato al alemán, con una pena de cadena perpetua. Sin embargo, este caso fue particularmente complejo debido a que la víctima había dado su consentimiento expreso para ser dañada. Este punto fue un recurso empleado por la defensa, que trató de que el tribunal considerase el crimen como un acto similar a la eutanasia. Por supuesto, calificar el crimen como tal acarreaba una pena mucho menor para el criminal. A pesar de los esfuerzos que los abogados de Meiwes depositaron en su defensa, finalmente el criminal fue condenado a cadena perpetua por asesinato. Desde que el asesino fuera condenado en 2004 a cadena perpetua por su asesinato de índole caníbal, Meiwes permanece, por supuesto, en prisión. Si bien se le No tenía ningún problema mental, simplemente hacía lo que hacía porque es un hijo de puta. permiten algunas salidas acompañado de agentes, su vida queda limitada a las rejas. Sorprendentemente, las noticias que se tienen de uno de los asesinos más sangrientos de la historia indican que se comporta de manera modélica en prisión. Lejos de ser un reo problemático, parece que su actitud en la celda es amable, educada y cercana. Fagerón, ¿qué pasa por la mente de estas personas? En serio, siempre me lo pregunto. El escalofriante caso de Andrei Chikatilo se origina en una infancia marcada por el horror y el miedo.
Desde temprana edad, ¿Qué dijeron? Dijeron una infancia por el horror y el miedo. su madre le narró la trágica historia del secuestro y canibalismo de su hermano mayor, un relato macabro que sembró en él un temor constante a sufrir un destino similar. Este miedo arraigado se transformó gradualmente en una obsesión enfermiza por infligir dolor a los demás, desencadenando así una de las carreras criminales más atroces que haya presenciado la antigua Unión Soviética. Conocido como el carnicero de Rostov, Chikatilo se convirtió en el peor asesino en serie del país, dejando un rastro de terror y desesperación a lo largo de casi 2 décadas. Su modus operandi era aterradoramente metódico. Atraía a sus víctimas, principalmente niños y jóvenes vulnerables, con promesas de atención y afecto, solo para someterlos a torturas inimaginables. Ay, a A pesar niños. de su Torturaba a niños. apariencia tranquila y su vida aparentemente normal como esposo y padre, Chikatilo ocultaba una oscuridad interior indescriptible. La doble vida de este cabrón era matar niños y comérselos. Los complejos de inferioridad y el acoso escolar que sufrió durante su juventud alimentaron su sed de venganza y su deseo de control. A lo largo de los años, su comportamiento se volvió cada vez más violento y sádico, alcanzando su punto máximo en una serie de asesinatos espantosos que horrorizaron a toda la nación. Su captura fue el resultado de una exhaustiva investigación policial que lo perfiló como un individuo profundamente perturbado, con claros problemas sexuales y una inclinación hacia la violencia extrema. Pues sí, a mí me hicieron bullying, pero no me ves siendo caníbal. Sin embargo, el camino hacia su arresto estuvo plagado de obstáculos y errores, lo que permitió que Chikatilo continuara con su reinado de terror durante años. Durante su juicio, Chikatilo reveló detalles escalofriantes sobre sus crímenes, sumiendo a la sala en un estado de horror y asombro. Sus acciones despiadadas y su aparente falta de remordimiento dejaron una impresión indeleble en todos los presentes, mientras que el público en general se quedaba atónito ante la verdadera naturaleza de su depravación. Finalmente, en 1994, Chikatilo fue condenado a muerte y ejecutado, poniendo ¡Hola! fin a una de las páginas ¡A más la oscuras y verga! aterradoras de ¡Ah, este sí se lo chingaron! la historia criminal rusa. Su legado de horror perdura como un recordatorio sombrío de los peligros de la mente humana La cuando se madre. desata en su forma más grotesca y destructiva. Nicolás Cocaine, un hombre de El anterior se llamaba Chilaquiles. Y este cocaína. 35 años en el momento de los hechos, se encontraba cumpliendo una sentencia en la prisión de Rouen, Francia, por un delito no especificado. El 2 de enero de 2017, ocurrió un evento que horrorizó a la sociedad francesa. Su víctima, ¿Francés? Su apellido es cocaína y es francés. Thierry Baudry, de 31 años, también estaba cumpliendo una condena en la misma prisión por agresión sexual. Baudry había ido al baño que estaba ubicado en un rincón de la celda que Perdón que lo pare otra vez, pero ¿y esos tatuajes, hermano? compartía con otros 2 detenidos. Al regresar, atacado por Cocaine. Según los informes, Cocaine le dijo a Baudry que se lavara las manos, y cuando lo hizo, lo atacó. Cocaine explicó que experimentó una especie de pulsión sexual y una subida de adrenalina que lo llevó a cometer el crimen. Le quitó la ropa a Baudry y lo golpeó repetidamente con los puños y los pies. Luego, Cocaine procedió a darle una decena de golpes más en la espalda, el mierda! cuello y el tórax con una tijera y una bolsa de ¿Qué? basura antes de ahogarlo durante 5 minutos para asegurarse de que estuviera muerto. Después del Fuck. crimen, Cocaine decidió preparar una macabra cena. En un momento, sintió el impulso de coger el corazón de su víctima. Utilizó una hoja de afeitar para abrir el pecho de Baudry y tomó lo que creía que era su corazón, aunque luego resultó ser un trozo de pulmón. Ah, ¡Qué imbécil, weón! ¡Qué idiota! Cocaine admitió haber comido una parte cruda y cocinado el resto en una sartén con cebollas, todo por curiosidad sobre el sabor de la carne humana. El crimen de Cocaine conmocionó a la opinión pública francesa y generó debates sobre el sistema penitenciario del país, especialmente en lo que respecta a la supervisión de los presos y la atención a su salud mental. Durante el juicio, se discutió ampliamente la responsabilidad penal de Cocaine y su estado mental en el momento del crimen. El juicio también destacó los problemas de Es que sobrepoblación sí tiene cara de malo, ¿eh? y disfuncionamiento en la prisión de Rouen, donde se produjo el asesinato. La tragedia resaltó las deficiencias en la atención a la salud mental de los prisioneros y las condiciones de vida en las cárceles francesas en general. El veredicto final del jurado se anunció después de que tanto la fiscalía como la defensa presentaran sus argumentos finales. Cocaine fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por su brutal acto, que dejó una cicatriz indeleble en la memoria de la sociedad. ¿Qué te digo yo? ¿Qué iceberg más crudo, raro y fuerte?